Quiero referir brevemente a algunos aspectos de la formación de profesores, centrarme en eso, y espero que se entienda que para mí están como un blanco sobre negro de algunos discursos actuales y de muchas de las cosas que señalaba Graciela de estos IPAP, que pasan a ser los nuevos designadores de lo que hay que aprender, porque van a ser sin duda, o pretenden que así lo sea, los designadores de lo que se va a evaluar. Y el discurso imperante pone la evaluación como el objetivo de la enseñanza, y lo que se iría a evaluar serían esas cosas que vieron en la columna de la derecha, eran poquitas, así que esos pasarían a ser los indicadores de la evaluación y por lo tanto los evaluadores de la enseñanza, las cosas a evaluar y que van a guiar la enseñanza, y quería ponerla un poco contraponiéndola con algunas cuestiones. 3 solamente me quiero referir, tuve que elegir, es poco tiempo, y a lo que me voy a referir básicamente sería, por un lado, a volver a pensar desde nuestra formación, qué estamos pensando de cómo está hecha la matemática. Es un nombre un poco rimbombante de qué está hecha la matemática, pero ¿cuál es la trama en la cual se organiza esta matemática para enseñar tal como la pensamos en los profesorados? Por otro lado, muy en relación con eso, alguna reflexión sobre el espacio del aula, cómo lo pensamos como un lugar de producción, y ahí, más allá de mis palabras, quería traer las palabras de algunos estudiantes, porque hace muy poquito tuve el placer de corregir algunos finales, de leer algunos finales, y entonces quiero traer las palabras de ellos, que me parece que por ahí lo explican mejor que la mía, y desde ese lugar donde pensamos el aula como un espacio de producción, y a los alumnos como sujetos que están en proceso y de producción, cómo nos aparece realmente la evaluación como problema y cómo la tomamos como problema y cómo estamos ahí tratando de pensarla para ponerla en relación a los procesos de enseñanza. Bien, entonces un poquitito de qué está hecha la matemática, o sea, cómo está armada la matemática. Para nosotros hay una trama que yo, como soy muy tosca para el diseño y de publicidad no sé nada, puse esas flechas así que suben y bajan, pero en realidad si hubiera sabido me hubiera gustado más bien poner un triángulo con más flechas cruzadas, porque desde los discursos oficiales y hasta desde los programas de televisión tuve el placer de ver un programa de televisión, no sé si ustedes vieron algunos, donde el señor Hugo Labate explica los grandes cambios que va a haber en la enseñanza en la matemática con reporteros de programas comunes de televisión que se preguntan, entonces ahora va a ser más lúdico, va a ser más divertido, y hay como una oposición que estarían planteando desde algunos discursos entre la resolución de problemas y los aspectos técnicos, por ejemplo, de la matemática. Los aspectos técnicos están como muy subvalorados, ¿no? Se identifica rápidamente lo técnico con lo rutinario, y para nosotros hay una trama mucho más profunda entre esas cosas. La resolución de problemas requiere de un trabajo matemático que está anclado en lo técnico. Necesitamos desarrollar técnicas que al principio serán técnicas originales, serán técnicas ad hoc, serán técnicas caseras, serán las técnicas que cada alumno vaya desarrollando con lo que tiene, pero un aula justamente es el lugar donde ir discutiéndolas, ir armando técnicas más eficientes entre todos y de alguna manera sistematizándolas hasta que esas técnicas las adquirimos. Y sí, son un poco rutinarias, porque ya las sabemos, pero las sabemos y las sabemos por qué funcionan. Y para saber por qué funciona una técnica, necesariamente tenemos que ir al plano de lo teórico. La teoría en matemática, y supongo que en otras ciencias, pero hablo solamente de lo poco que sé, la teoría en matemática es el lugar donde nos tenemos que anclar para que lo que hacemos tenga un grado de justificación, un grado de anticipación, porque la matemática trabaja por anticipación. Cuando desarrollamos una técnica, cuando la ponemos en funcionamiento, ya sabemos que lo que nos va a dar tiene una garantía, porque tenemos propiedades y porque tenemos una teoría y porque tenemos relaciones construidas sobre los objetos que nos garantizan a priori que el resultado de eso que vamos a hacer va a ser un buen resultado para el problema que planteamos. Entonces, la resolución de problemas requiere del trabajo técnico, el trabajo técnico requiere de la teoría para ser fundamentado, y la teoría, cuando se desarrolla, permite ampliar la técnica y permite ampliarla a un espacio de, por ejemplo, un dominio diferente de problemas.
de números. Para ampliarla a veces hay que modificarla, y la ampliamos y la modificamos también con un soporte en aquellos aspectos teóricos que nos permiten garantizar que esas técnicas, así ampliadas y modificadas, van a funcionar bien también. Y tener un espacio de técnicas engrosado nos va a permitir trabajar diferentes tipos de problemas, al mismo tiempo que los problemas van a requerir ampliar las técnicas y así so on. Estoy tratando de mostrar esto como una trama donde ningún discurso, o sí se puede, pero todo discurso que pretenda simplificarlo, como que el problema es que no hay que hacer esto sino hacer lo otro, y que no tenemos que hacer más de lo de más allá sino menos de lo de acá, es un discurso simplificador y que en definitiva todo puede dejar en la matemática como una herramienta que la utiliza alguien que no sabe por qué funciona, y que la utiliza alguien porque va a repetir, y que la utiliza un técnico que no va a saber por qué las cosas funcionan así, y por lo tanto que si le cambian un poco las condiciones en que las aprendió, no las va a poder hacer funcionar nunca. Solamente va a poder obedecer cuando le dicen que las haga, pero no va a poder él tener dominio como para modificar esa técnica para analizar algo nuevo que está ocurriendo. Desde ese lugar tan complejo, ¿cómo lo plasmamos en la formación de profesores? Bueno, todo eso es lo que los estudiantes tienen que aprender y tienen que llevar adelante, y se plasma fundamentalmente en su manera en que piensan la clase y que la llevan adelante en la clase. Esa planificación y esa gestión de la clase se apoya, por otro lado, en muchísimas cosas, pero yo seleccioné 3 puntos que diría: pensar la clase de matemática como un espacio de producción, el aprendizaje como un hecho o un proceso individual y colectivo al mismo tiempo. Nosotros sostenemos, y nuestros estudiantes así lo entienden y lo llevan adelante, que el aprendizaje no es un hecho individual, así como la enseñanza tampoco es un hecho individual, y que se aprende con otros, que el espacio de la clase es realmente privilegiado para eso, que se aprende con otros, hasta contra otros, hasta peleando con otros también y coincidiendo con otros, y que ese proceso individual y colectivo es responsabilidad de la enseñanza. Es responsabilidad fundamentalmente por 2 cuestiones: uno, por la propuesta que va a llevar para trabajar, y otro, por el sostenimiento que haga en el aula para que eso pase, para que haya un momento realmente de producción individual y colectiva de los estudiantes. Desde esa complejidad que muestro al principio como la trama de la matemática, y desde estos elementos para llevar adelante el aprendizaje, la evaluación nos aparece como problema, nos aparece como pregunta. Si estamos pensando en el aprendizaje como un proceso, y en individual y colectivo, y estamos gestando una clase así, ¿cómo evaluamos esto? ¿Con qué tipo de herramientas y de instrumentos podemos evaluar y acreditar eventualmente? Me comí una. Antes de la evaluación quería decir una que había traído. Perdón, vuelvo un minutito para atrás porque me comí una que quería nombrar también de un final de una estudiante que está por aquí sentada, que me gusta compartir con ustedes. Dice: hace mucho tiempo, antes de empezar a dar clase, hubiera pensado que un buen momento podría tener que ver con estudiantes prestando atención. ¿Prestándosela a quién? O con una clase ordenada de personas pensando en silencio. ¿Habría adolescentes en esas clases? Mi clase ideal hoy tiene que ver con lograr que se generen discusiones matemáticas, que los estudiantes se hagan preguntas a las que su propio proceso intelectual y la interacción con otras, los lleve a las respuestas. Tiene que ver con la intención de lograr que las estudiantes se asuman como sujetos con derecho a aprender matemática y asuman los compromisos que esto conlleva. Que no tengan miedo a equivocarse, que piensen de manera autónoma, duden y cuestionen todo. Obviamente no logro que esto suceda todo el tiempo, pero desde este ideal, sabiendo que lo es, me voy aproximando. Me parece que quedó muy linda, reflejado lo que quise decir. Y tengo otra estudiante que también dice: a modo de cierre, considero importante señalar que el tipo de enseñanza de la matemática que estamos intentando desarrollar y llevar adelante muchas veces va contra o por otro carril a las normas y concepciones clásicas de enseñanza-aprendizaje, y cómo muchas y muchos de nosotras fuimos educadas. Esto me hace pensar que tenemos un gran desafío por delante, y que a pesar de las dificultades y obstáculos que nos iremos encontrando, estamos construyendo otras formas de concebir la matemática y aportando
a una educación transformadora y liberadora de las personas. Palabras de los estudiantes. Desde ese lugar nos preguntamos cómo pensar instancias de evaluación, acreditación que sean coherentes con esta posición, con estos propósitos. Y ahí también tomo la voz de un estudiante en su trabajo final, de una estudiante. Estudiante vale para todos, ¿no? Sí. De una estudiante en su trabajo final. Ay, sí, la evaluación es otro de los asuntos que me inquieta, dice. En un momento fui antiprueba. Sentía que las evaluaciones no servían para nada. Mis estudiantes de ese momento no se preparaban para la evaluación, no se sentían cómodos, faltaban. Y las que asistían no podían resolver cosas que habían podido hacer durante las clases. Las dejé de hacer. Armé trabajos prácticos y empecé a evaluar por clase y por tarea realizada. Esto implicaba trabajo en clase, corrección, devolución y reentrega. Funcionaba mejor, no tanto las reentregas, porque pocos corregían sobre mi devolución, pero me di cuenta de que faltaba una instancia en la que volviéramos sobre lo hecho, un momento de síntesis y reflexión sobre lo que habíamos trabajado. Volví a proponer una evaluación descrita, casi como excusa, pero con la intención de que mis estudiantes empezaran a estudiar matemática de manera más profunda. Y empecé a sacar provecho de ese momento de concentración, conexión con las actividades, planteo de dudas. Muchos de los que trabajaban poco en clase lograban conectar con los problemas en ese momento, incluso generando discusiones espontáneas entre ellos, en las que algunas veces intervine y otras no fue necesario. Para disminuir los niveles de ansiedad que la prueba les generaba, la hice en 2 etapas. La segunda para que revisen y eventualmente corrijan conforme a mi devolución y para que terminen en caso de que no les hubiera alcanzado el tiempo. Van teniendo una idea del tipo de trabajo que propone. De todas formas, aclara, siempre tiene más incidencia en la nota final la actividad diaria que organizo en un trabajo práctico que la prueba escrita. La nota cuantitativa es una de las cuestiones institucionales de las que no podemos escapar. Sin embargo, podríamos pensar en una devolución cualitativa del proceso de cada estudiante, no solo para aminorar la posible sensación de arbitrariedad que una nota conlleva, sino para acompañarlos, las estudiantes, en la toma de conciencia de sus propios progresos. Y otra estudiante dice, volcar la evaluación más a favor de la construcción de aprendizajes que a su control. Sería consistente con los objetivos que guían el trabajo en las clases que queremos. Aprender los aspectos sociales y colectivos del hacer matemático, ganar mayores niveles de autonomía. En definitiva, esperaría que sea una etapa más del aprendizaje en tanto oportunidad para que los estudiantes de reflexionar sobre los conocimientos que han abordado y hasta qué punto tienen dominio sobre ellos o necesitan profundizar. Con todo este panorama, otra de los estudiantes termina así su examen que fue entregado hace poco. Para finalizar, quiero compartir una preocupación que tiene que ver con la posible toma de decisiones en política educativa basada en los resultados de las pruebas estandarizadas como las pruebas Aprender. En particular en matemática, donde los resultados suelen ser negativos y además parece que han empeorado respecto al año anterior. Bajo el discurso engañoso de mejorar esta enseñanza, temo se instalen supuestas fórmulas innovadoras como soluciones mágicas a problemas complejos que, en sintonía con una política mediática de desprestigio y desvalorización de la profesión docente, den lugar a la instalación de programas importados, además de onerosos, que retrotraigan a pedagogías de tipo conductista. Juro que es de un examen final, ¿eh? La última sí es mía. ¿Qué le dio para que escriba eso? ¿Qué le dio? Está por ahí, además, está por ahí. Yo me pregunto con todo esto, en serio, lo digo legítimamente, esta es mía. ¿Qué violencia representa para un profesor recién formado que está problematizando las formas de evaluación, como vimos recién en un ejemplo, someter a sus estudiantes a una prueba de opción múltiple, diseñada independientemente de los procesos de aprendizaje transcurridos, sabiendo además que sus resultados van a ser, para otros, para el gran público, la marca del aprendizaje de sus estudiantes?